Concluimos ahora el capítulo 7 de primera carta a los Corintios con una porción algo larga. No se preocupe si no se termina, continuamos la siguiente, porque creo que se va a poder porque los temas van cerrando. Primera de Corintios ya nos llevó en temas como el divorcio, ya nos llevó en temas como las relaciones íntimas, la soltería, y ahora hablamos sobre casarse o no casarse. Es un tema muy relevante, creo yo, en todas las iglesias. Yo tengo aproximadamente ya 24 años de estar en el Evangelio. Y me acuerdo que cuando llegué a la iglesia, una de las primeras cosas, o lo que estaba de moda, eran los libros precisamente sobre casarse. Estaba de moda ese libro, ¿Con quién me casaré? No sé si alguien lo habrá leído en su momento. Y daban cosas muy interesantes. Sin embargo, es importante que veamos y entendamos bíblicamente que es una decisión que no se toma a la ligera y sobre todo que debe tomarse sobre unas bases prácticas. Hermano, la Biblia es un libro lleno de sabiduría, amén. De hecho, es un libro que comunica la sabiduría de Dios. Es un libro que habla o cuyo tema específico o tema central es Cristo, que la Biblia misma le llama que es la sabiduría de Dios. Todo lo que Dios ha querido dar, revelar a la humanidad, está centrado en Cristo Jesús y no hay tema entonces que esté exento de esa sabiduría. Es decir, no hay tema para el cual el hombre o la mujer cristiana pueda decir es que Dios no habla de ello. De hecho, la próxima semana empezamos el capítulo 8 que habla de temas de la conciencia. Y muchos cristianos dicen, mira, pero es que ese tema es difícil porque la Biblia no dice, por ejemplo, si debo darle celular a mi hijo chiquito o no. Claro, la Biblia no lo dice porque no habían inventado los teléfonos. Pero la Biblia sí te llama a la prudencia y a la sabiduría en diferentes cosas. El cristiano debe poder entonces tomar la sabiduría de la Biblia y aplicarla a cada circunstancia que se le presenta. Y damos gracias y gloria a Dios porque su sabiduría es suficiente y es perfecta. Amén. Usted debe creerlo, porque si no lo cree, gracias hermano, porque si no lo cree, usted está entonces exponiéndose a la palabra de un Dios que no es perfecto y que por tanto deja como ciertos temas ahí como tema gris, no quiero, y claro, hay cosas que son difíciles e implican mucho discernimiento, pero este tema ciertamente no es un tema gris. Es un tema para el cual Dios da lineamientos claros que ahora debemos poder aplicar a nuestro día a día, pero que claramente Dios busca algo y es que si se casa a alguien o no se casa, que su estado sea siempre darle gloria a Él. Amén. Porque como hemos visto, el soltero puede perfectamente darle gloria a Dios. El casado, como dice Pablo, y vamos a entender esto, puede experimentar el dividir su mente y que su mente y su devoción estén divididas. Por tanto, lo que dice es, hey, deben poner atención a esto para que su misión de glorificar a Dios no se vea comprometida. Yo fui líder de jóvenes por varios años, hermano, y le doy gracias a Dios por eso. Pero si hubo un tema en el cual pude ver que lamentablemente los cristianos fallan muchísimo en su toma de decisiones o en su criterio, es precisamente en el tema de las relaciones. Hay muchas personas que son brillantes en muchas otras cosas. Son brillantes en su vida de santidad personal, por ejemplo, en su vida de devoción, en su vida constante, en su vida incluso de la teología. Son excelentes servidores. Pero una vez llega el punto de que empiezan a interesarse por alguien, algo falla ahí. Como que hace un cortocircuito el cerebro y algunas sinapsis que debían darse aparentemente no se dan bien. Y no lo digo, claro, puede sonar jocoso, pero lamentablemente se da. Y hay consecuencias muy graves en la iglesia. Consecuencias dolorosas, consecuencias difíciles. Y muchas veces esto se da porque se maneja de una mala forma y mi intención ahora es, bajo la dirección del Espíritu Santo, presentar, tal vez nunca se había hecho o se ha hecho hace años, qué creemos como gracia y verdad en relación al matrimonio y cómo tomar la decisión de casarse o no casarse. Y no crean, no solamente vamos a hablar de los solteros porque también el pasaje habla sobre los casados.
De hecho, al tratarse de un texto extenso, vamos a ir en tres partes. La primera de la soltería y el matrimonio, y luego matrimonios, y luego algunas cosas finales. Le prometo que vamos a ir rápido, lo que me interesa es que lo podamos aplicar a la práctica. Acompáñame, por favor, en el versículo 25 al 28. Hablemos un poquito sobre la sabiduría de tomar la decisión de casarse. Dice, en cuanto a las vírgenes, aquí habla de personas no casadas, tanto hombres como mujeres. Dice la Biblia, no tengo mandamiento del Señor, es decir, que Jesús mismo no le dio un mandamiento y no hay expresamente en el testimonio de Jesús algo que se manda respecto a esto. Pero dice Pablo, doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia de Dios es digno de confianza. Creo pues que eso es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Estás unido a mujer, no procures separarte. Estás libre de mujer, no busques mujer. Y si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo quiero evitárselos. Ok, vamos rápidamente viendo qué es lo que el apóstol quiere decir y luego vamos a ver cómo lo aplicamos en nuestra vida. En primer lugar, hay que entender que lo que Pablo dice acá es que él va a comunicar un consejo, sabiduría, no es un mandamiento, porque no es algo que Dios, Jesús mismo, haya dado como un mandamiento a la iglesia. Es sabiduría que él da y que ahora entendemos, al estar en un libro inspirado como es Primera de Corintios, entendemos que es algo que Dios nos quiso dar a nosotros. Amén. Iglesia, póngame atención aquí, por favor. Entendemos que esto es un consejo, pero al estar en un libro inspirado, entendemos que es inspirado igualmente. Amén. Es algo que debe entenderse en su contexto, porque es un pasaje que se puede sacar muy fácilmente de acá y aplicarse de forma generalizada, decirle, es más santo quedarse soltero. No, hay una situación específica, hay algo que estaba pasando en ese momento. Pablo refuerza lo que viene hablando en el capítulo 7, que cada quien idealmente debe quedarse en la condición en la que está. Y él habla de la presente aflicción. Hay dos posturas ahí. Algunos que creen que Pablo se refiere a la presente aflicción como la época en la cual vivimos entre la venida de Cristo y su segunda venida. Sin embargo, esto es menos probable porque se sabe que en esa época en Corinto y en otras áreas circundantes hubo una crisis alimentaria. Había manifestaciones, había tumulto y obviamente iba a ser mucho más fácil para un soltero navegar esa circunstancia que para alguien estando casado. ¿Por qué? Porque como dice más adelante, estar casado implica dificultad para aquel que lo hace, a menos que sepa por qué lo hace y cómo lo debe hacer. Y Pablo dice, quisiera evitarles estos problemas. No le dice a los que están comprometidos, miren, nunca se casen y quédense así indefinidamente. Lo que les dice es, ejerzan sabiduría durante este tiempo para no meterse innecesariamente y forzar casarse y meterse ustedes solos en problemas. En otras palabras, no se disparen ustedes solos en el pie. Una decisión apresurada, una decisión sin pensar, puede ser el equivalente a dispararse en el pie para un creyente. Algo que es bueno, hecho sin sabiduría, puede ser catastrófico, amado hermano. Lo que dice Pablo entonces es, mire, es más sabiduría, es más consejo el que te doy. Si te querés casar, dale, no estás pecando. Pero sepa, hermano, que si usted decide casarse, si usted decide tomar esta decisión, usted siempre se espera de usted que siga comportándose y viviendo como un creyente que glorifica enteramente a Dios con su vida. No va a bajar el estándar. Al casarte, al contrario, no baja el estándar, sino que ahora eres responsable de, en forma conjunta con otra persona, mostrar la gloria de Dios. Por tanto, si ahorita la situación es muy difícil, no lo hagas. Sé sabia. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Ok. Yo ya perdí la página. No sé qué hice. Creo que me emocioné y le di para adelante. ¿Cómo sabemos si nos debemos casar entonces? Mire, en primer lugar hay que entender que el buscar casarse es algo bueno, no es pecado. Pablo lo dice acá.
De hecho, fue algo que Dios instituyó. El matrimonio es, bíblicamente hablando, algo hermoso que Él creó. El matrimonio es una forma única en la cual la imagen de Dios se expresa de una forma increíble por medio de dos personas que se unen para su gloria. Pero también es difícil. Claro, ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Por tanto, hay que entender que Dios no lo toma, si bien no es pecado, no quiere decir que Dios nos da vía libre para hacerlo de la forma que nos place o como nos plazca. De hecho, Dios da normas bien específicas que son los únicos mandatos que se dan respecto a cómo casar, o sea, con quién casarse y con quién no casarse. Lo demás es ejerza su sabiduría. Lo que Dios dice en primer lugar es, y lo básico, que la gente no esté casada previamente con alguien más, es decir, que no esté actualmente casado con alguien más. Se sobreentiende, ¿no? Pero algunos puede que no lo entienden así. Dos, Dios dice que el matrimonio se debe dar entre un hombre y una mujer. Hermanos, ahora ciertos sectores de la sociedad piden derechos, pero hay que entender que se están apropiando de algo que Dios instituyó. El Dios de la Biblia instituyó. Como iglesia, y escúcheme, esto puede ser polémico, pero como iglesia, contra lo que nos oponemos no son derechos civiles. Nos oponemos a que se llame matrimonio a algo que Dios declaró santo y que solamente se debe dar en el contexto de un hombre y una mujer. Si ya el gobierno quiere conceder derechos civiles a otro tipo de unión, que le llamen de otra forma, pero no matrimonio. Y otra cosa que Dios dice y que manda es que no debe haber un yugo desigual. Un yugo desigual se sobreentiende y tal vez muchas veces usted no ha escuchado qué significa un yugo desigual. Un yugo desigual, bueno, un yugo es, no era el carrito chiquito que vendían antes en los ochentas, un yugo, por si usted ya tiene más de 40 aquí, el yugo es lo que se le pone encima a dos bueyes. Y lo que se hacía era, usualmente, poner a un buey más joven y un buey más viejo. El buey más viejo tenía más experiencia y sabía orientar al otro. Pero hay un problema cuando se pone a dos personas que van en dirección opuesta todo el tiempo, porque van a sufrir. A eso se refiere la Biblia con yugo desigual. Dos personas cuyo centro no está definido y van a ir por dos lados. Y yugo desigual aquí se refiere a esencialmente una persona que, o su sentido más básico, una persona que es creyente y una persona que no es creyente. La Biblia, de muchas maneras, no solamente en el Nuevo Testamento, sino que desde todo el Antiguo Testamento, viene marcando como que el pueblo de Dios no debe tomar para sí una pareja de personas que no confiesan una fe en el Dios de la Biblia. Ahora, eso también se puede aplicar y aquí, de nuevo, yo sé que puede ser muy polémico, pero también yugo desigual puede ser aplicado cuando una persona se quiere casar con otra persona que afirma ser creyente, pero que pertenece a otra denominación y maneja una doctrina distinta. Esto puede ser muy serio, porque entendemos, amado hermano, que en nuestro país, en nuestra sociedad y en la iglesia contemporánea hay un alto nivel de nominalismo, de personas que afirman ser creyentes, pero que no viven conforme a la palabra de Dios, porque en sus iglesias les predica un evangelio que es muy light, muy asequible, muy fácil de vivir de esa forma. Entonces, yo soy cristiano, ok, vos también, pero el evangelio lo vemos de una forma muy distinta. Eso también puede ser yugo desigual. En mi experiencia de recursos humanos no tiene idea, y como le he dicho varias veces, cuántas personas afirman ser creyentes, pero sus vidas hablan algo muy diferente. Por tanto, no solamente es, hey, ¿sos creyente? Ah, yo también, chócale, vaya, casémonos. No es así. En el Antiguo Testamento, ¿sabe? Una de las principales formas en las que vemos que Israel se alejaba del Señor, póngame atención por favor, y se mostraba y se evidenciaba. Muchas veces la Biblia dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y la maldad de Israel incrementaba, pero no da mucho detalle de qué es. Pero cuando da detalle, ¿sabe a qué se refiere? A que los
hombres de Israel a quienes Dios les había dicho una y otra vez, no tomen mujer para ustedes de los pueblos que les rodean, porque ellas las van a hacer ir en pos de sus ídolos, en pos de sus dioses. No tomen mujer de ellas. ¿Saben lo que hacían los israelitas? Se iban con ellas. Y eso llevaba inequívocamente a Israel a una espiral negativa de idolatría y de un detrimento espiritual increíble. De hecho, la caída moral más fuerte que se ve, una de las más fuertes que se ve, la vemos en Jueces, por ejemplo. ¿Y sabe qué dice la Biblia respecto a cómo se comportaba Israel? Si usted ha leído Jueces, dice que en ese tiempo cada quien hacía según le parecía. Qué difícil es cuando cada quien hace como le parece. Y sabe, en el tema de las relaciones, amado hermano, no tiene idea cómo lo vemos. Cada quien dice, bueno, yo esa es la forma que yo conozco, ahí voy. Hermano, mira, te aconsejo. No, no, pero ya estuvo. De hecho, la mayoría ya vienen con el tamal armado, pues el tamal ya de hecho desamarrado, ya con salsa y chile, y ya, vaya estuvo, ya. Ya el arroz ya con zanahoria, con todas las cosas, ya estuvo cocinado. Cada quien hace lo que le parece. Bíblicamente, amado hermano, cuando alguien hace con lo que le parece, habla de un declive espiritual. Cuando una persona no es abierta al consejo. Y en este tema, el tema de las relaciones, como hay emociones de por medio y hay sentimientos de por medio, muchas personas incluso no solamente rehúsan la instrucción del Señor, perdón, la instrucción de los pastores o líderes, sino que su corazón rechaza la instrucción del Señor, la sabiduría del Señor. ¿Sabe? Cada quien hacía como mejor le parecía porque aún no había un rey en Israel. Gloria a Dios que la iglesia tiene un rey que se llama Jesucristo, amén. Todo es para su gloria. Pastor, mira, pero ¿y qué pasa si en mi iglesia no hay nada de nada? Ah, entonces sí, dale, no te preocupes, anda, no hay problema. Esa es la excepción que la Biblia da, fíjate. Cabal, cuando en la iglesia no hay nada que te guste, Dios dice, no hay problema, anda a buscar a quien vos quieras, no importa mis criterios, no importa mi subida, dale. ¿Qué cree usted que la Biblia dice, hermano? ¿Cree que Dios está sometido a una circunstancia o que Dios es como, "Ah, se me olvidó, ya llevo 5 años sin mandar a nadie a esa iglesia, el pobre hijo estuvo sufriendo por gusto"? ¿Usted cree que Dios trabaja de esa forma? ¿Será que desconocemos el carácter de Dios? Cuando Dios no te manda algo específicamente es porque uno, no le da la regalada gana, amado hermano, porque Él tiene algo que formar en ti antes. Y dos, es posible, muy posible, que si Él no te ha mandado lo que tú esperas, es porque tú ahorita con eso en tus manos serías un desastre. En su bondad, Él te está guardando de esto. Tu problema no es la falta de opciones o de candidatos a tu altura o de candidatas. El problema posiblemente eres tú ahorita. Y con eso no estoy diciendo, hey, mira, solamente en gracia y verdad creemos que solo somos nosotros verdaderos cristianos y que solamente nosotros tenemos la verdad. No, pero como tú sabes y la mayoría de aquí estamos en esta iglesia porque venimos de lugares donde en teoría se predicaba el evangelio y vimos que no era así. Por tanto, debes tener cuidado que si buscas una persona en otro lugar, asegurarte si de verdad conoce el evangelio o no. Y va a traer una unión donde va a haber ciertamente preguntas como, mira, ¿y a dónde nos vamos a congregar? Porque cada uno tiene su iglesia. Y ahí puede haber un problema porque usted puede entonces terminar dejando su iglesia, lo cual, ojo, no quiero decir que sea pecaminoso, porque si te vas a una iglesia donde el evangelio sea predicado fielmente, se puede entender, amado hermano. Pero en el peor de los casos puedes acabar en una relación matrimonial donde no hay una unidad de fe y eso no es un buen comienzo porque entonces tú estás buscando simplemente no estar solo, no glorificar a Dios. Es imposible que un matrimonio sea bíblico si no hay una unidad de fe. Es imposible.
¿Sabe por qué? Y tal vez no quiero entrar en eso porque no es una prédica sobre matrimonios. Porque hay momentos en la vida matrimonial, hay situaciones en las cuales la cosa se pone tan difícil porque los pecadores son tan pecadores que no hay norma humana, no hay argumento que pueda decirle al otro o a la otra, te gané. Porque siempre uno va a querer salir con algo más. ¿Sabe qué es lo único que de verdad ahí dice, cadaditos los dos? Esto. Y si los dos lo ven de una forma diferente, ¿qué hacemos? Usted debe estar claro, amado hermano o hermana, solteros que están acá, en cuanto a sus convicciones, si se trata de una atracción por una persona que es de otra denominación u otra congregación, ¿qué es lo primero para usted? ¿La niña o el niño que le gustó? ¿O poder ser edificado en su fe en una unión que glorifique a Dios? De nuevo, aquí yo sé que es algo difícil de decir porque no quiero que usted entienda o que piense que en esta iglesia le vamos a enseñar que solo aquí somos cristianos. No, pero usted sabe que enseñamos de una forma que usted tenga cuidado porque no todo aquel que dice que es cristiano lo es. Y hermano, el que no haya tal vez una persona que inmediatamente tú veas acá que puede ser un candidato para o candidata para casarse, no quiere decir que Dios no pueda hacerlo en el tiempo que él quiera. Ya más adelante le voy a contar, pero a mí sí me pasó. Yo llegué a un punto que dije, ya me quedé soltero. Y mire, 9 años después, y súper bonita. Amén. Pastor, entonces puedo traer a una persona que inconversa que me gusta. ¿Qué cree? Pero es que mira, es evangelismo, pastor. Mire, no existe el evangelismo para casarse. Primero, porque usted no puede garantizar si una persona realmente va a llegar a la fe. Si usted trae a una persona a la iglesia, que sea porque usted sabe que debe evangelizar y ya, no lo haga con la intención de, "Ay, mira, por favor, discipulámela porque me interesa, ¿viste? Hey, pastor, mira, que reúnase con ella, hablen con ella, lean un libro, fórmenla, disipúlenla, para que ya cuando está, ñácata. No, no existe eso. De hecho, menos le vamos a hacer caso. No, mentira. ¿Sabe por qué? Porque eso habla que hay unas prioridades mal colocadas. Tú estás viendo a Cristo como un instrumento para tu felicidad y no tú un instrumento para su gloria. Así que si traes a alguien, qué bueno hermano, qué bueno hermana, pero debes saber que de ninguna forma como pastores de esta iglesia vamos a acceder a casar a una persona que no muestra ser genuinamente creyente. Porque nosotros en esta iglesia creemos que el matrimonio existe para algo mucho más santo, que es que únicamente dos personas se unan para ser felices. Claro, es algo que viene como un producto secundario, pero hay algo mucho más glorioso detrás de esa unión. De esa unión de dos chucos pecadores, la gloria de Dios se manifiesta increíblemente. Y si no están los mínimos estándares garantizados ahí, no lo vamos a hacer. Mire, en las iglesias puede haber mucho misticismo respecto al tema de con quién me voy a casar. En mi tiempo había un predicador, yo solo quiero decir predicador porque no creo que sea pastor, que él decía que cuando conoció a su esposa, él vio para la puerta y él sintió como que ella entró flotando con palomitas alrededor. Puede sonar chistoso, pero eso es lo que hace es ponerle a la gente una expectativa de, "Ey, y será que ya la conocí, pero no me di cuenta que era ella? ¿Y si fuera ella?" Y algunos pensaron en la alabanza, ¿verdad? Le damos misticismo a algo que es bien práctico. Los pastores podemos fallar en eso también, porque a veces los pastores fallan en un intervencionismo desmesurado, queriendo formar parejas a su conveniencia también. Mira, te conviene, dale. A mí me dijeron, no te va a salir una mejor que ella, dale. Y no fue mal. Autoridades haciendo parejas a la fuerza, autoridades hablando de parte de Dios diciendo,
Yo he recibido de parte del Señor que ella va a ser tu esposa o él va a ser tu esposo. Hermanos, para esto no hay mandamiento más que lo que le acabo de decir. Usted ha sido equipado con el Espíritu Santo para tomar una decisión. Si no está casado o casado con alguien más, si es un hombre y usted es una mujer o viceversa, y si es creyente y profesa una fe legítima en el Señor, usted elige. Ahora, claramente hay opciones que le van a agradar más a Dios que otras. Claramente sí. He procurado resumir de una forma breve tres categorías en las cuales podemos resumir, o tres cosas en las cuales podemos resumir la sabiduría bíblica. ¿Qué debo buscar entonces si me quiero casar? Si ya tengo la persona o no. En primer lugar, y hablemos no de la persona, sino hablemos de yo. ¿Estoy listo para casarme? Bueno, en primer lugar, tres cosas. Existe ya una madurez financiera. Es decir, esto no quiere decir si hay exuberancia o lujo. No. Porque algunos lamentablemente dejan de casarse porque dicen, es que mira, no me alcanza para la cama o el carro que quiero, yo quiero una cocina, una refri de doble puerta que me hable y que me mande mensajitos en la mañana, ya está tu hielo. No, no me refiero a eso. Me refiero a que haya ya un orden bíblico en cómo se van a llevar las cosas. Que las personas que entran al matrimonio son personas ya con los medios para subsistir y sostener el hogar. Y con la madurez para hablar de esto. Requiere transparencia y madurez. Pocas palabras, hombre, ¿puedes proveer a tu hogar? Mujer, ¿puedes tú administrar sabiamente las cosas del hogar? Suena sencillo, pero no lo es. Dos, hablamos de madurez financiera. Dos, ¿existe una madurez emocional? Ambas personas que buscan entrar en el matrimonio deben tener ya un manejo adecuado de sus emociones, haber madurado ya como personas, capacidad de comunicarse adecuadamente, ejercicio de dominio propio. Yo sé que hablo de emocional, pero también tiene que ver con lo espiritual. No se trata de perfección, porque obviamente eso no es posible, pero se trata de evitar que niños emocionalmente hablando tomen un compromiso de adultos. Y muchos en la iglesia llegan siendo aún niños. Por eso el discipulado es tan importante. Por eso es importante que te involucres, para que la iglesia sirva también para que tú puedas madurar en la fe. Por ejemplo, una persona que es deliberadamente manipuladora, una persona abiertamente mentirosa, una persona que es constante y en demasía airada, son personas que deben, cosas que deben trabajarse antes de pensar en el matrimonio. No estoy diciendo que nadie que entra al matrimonio no tiene problemas de ira. Claro, el punto es si eso es algo que la persona ni siquiera es consciente que lo tiene. ¿Qué problema es que una persona nunca le hayan dicho, mira, tú sos bien manipulador, tú sos bien mentiroso, sos bien mentirosa? Y que una persona entre así sin ningún problema a una unión matrimonial es una receta para el desastre. La madurez emocional no quiere hablar de una perfección, hermano, no, pero sí una conciencia de aquellas áreas en las cuales debemos trabajar. Hombre, ¿puedes tú dar el ejemplo de Cristo muriendo a tus argumentos y tu orgullo? Que aquí soy el hombre, aquí se va a hacer lo que yo digo. Sos un niño, hermano, no sos el hombre. Mujer, ¿puedes tú actuar como una mujer sabia que edifica y no como una que no mide lo que destruye con su boca? Madurez emocional. Claro, esto viene por el dominio propio que nos da el Espíritu Santo, pero debe haber que la persona, obviamente, hay una parte de madurez espiritual que vamos a hablar ahorita, pero la persona debe ser alguien que ya haya crecido en el manejo de sus emociones para que no sea catastrófico en un matrimonio. Y tres, obviamente, lo habrá adivinado usted, hay una madurez espiritual, es decir, no son niños espirituales, no son neófitos, no son personas que no se distinguen si son creyentes o no. Lo más importante es que, mire, yo le decía a un amigo, mira, mandadas a hacer solo en hilo vasco, eso es imposible que ya sea alguien perfecto.
pero debe verse rasgos o ciertas cosas en una persona para evidenciar que ya ha madurado por lo menos en lo básico en la fe. No espera a alguien perfecto, hermano, porque eso nos excluye a todos. Pero ¿sabe qué es lo importante acá? Y póngame atención, por favor. La persona que tú estás considerando y tú mismo son personas enseñables, son personas sometidas a la palabra de Dios y su autoridad como norma última y absoluta de verdad. Es decir, hermana, mira, me encanta el argumento que me has dado, que aprendiste en la universidad, pero ¿y qué dice la Biblia? Me encanta toda la sociología que me has dado ahorita, me encanta toda la psicología, cómo has argumentado tu filosofía, pero delante de Dios lo que estás evidenciando es que todavía te comportas como una pecadora que todavía no entiende que hay un problema muy serio en su corazón. Hermano, qué bueno que tú me estés diciendo todas esas cosas que tú quieres hacer y las cosas buenas que has hecho, pero en esto tú estás fallando y tú debes entender que delante del Señor eres un pecador que necesitas misericordia y tu palabra no es autoritativa, sino va en línea con lo que la palabra de Dios dice. Muchos creen que la hombría bíblica es imponer mi criterio en la casa, cuando yo debo entender que mi criterio no vale nada en la casa si no tiene un sustento bíblico. Mi opinión no es nada. Al pastor John MacArthur le preguntaron, ¿cuánta autoridad tienes tú sobre tu congregación? Y la respuesta de él fue, nada, ninguna. Mis palabras no tienen nada de autoridad si no están basadas en la palabra de Dios. Muchos hombres llegan al hogar con una mentalidad déspota, autoritativa, troglodita, lo que usted quiera decir, pensando que ser hombre es gritar más fuerte, hablar más fuerte, inflar el pecho y decir, aquí mando yo. Cuando la verdadera hombría bíblica es servirle a esa mujer, ser un siervo para ella. Y se lo dice a alguien, hermano, que llegó a eso, al matrimonio así. Llegué al matrimonio creyendo que mi esposa se iba a volver una sirviente para mí, una persona que iba a estar ahí solamente para complementar aquello que yo no lograra llegar. No entendía realmente el rol de la mujer en el hogar y sobre todo no entendía mi rol como hombre. Yo pensaba que era un hombre de Dios, pero me topé con la catastrófica realidad de que no lo era así. ¿Está conmigo, iglesia? Y bueno, aquí la pregunta es, con la madurez espiritual, hombre, ¿eres tú santificado y buscas ser santificado de modo que puedas santificar a tu esposa y presentarla sin mancha delante del Señor, como dice Efesios 5, que Cristo lo hizo con su iglesia? Mujer, puedes someterte a tu esposo en la medida que él refleja a Cristo, porque ya estás previamente sometida a ese Cristo. Es decir, el sometimiento al esposo no cuesta si éste refleja a Cristo, si la mujer ya está sometida a Cristo. Pero si la mujer quiere hacer lo que le da la regalada gana, es difícil, porque va a haber dos canales de por medio. Va a ver que tiene que someterse a su esposo y someterse a Cristo cuando no ve que es una sola cosa. En la medida que el esposo refleje a Cristo, obviamente. Amado hermano, se puede caer en el error de fijarse únicamente en lo físico, en lo material, o en la conexión que hay a nivel intelectual y emocional. Es que nos gustan las mismas cosas. Nos gustan las mismas películas, la misma música. De hecho, yo no sabía que había estado en el concierto de Luis Miguel y ahí no sabíamos que estuvimos tan cerca. Hermano, o sea, yo no puedo negar que haya muchísimas personas con las cuales tú puedes ser compatible a un nivel emocional o sentimental. El tema es, lo que debes buscar es una persona en quien Cristo se vea reflejado y una persona que esté dispuesta o dispuesta a caminar en el evangelio contigo. No hay, o sea, no es aquí álgebra vectorial, hermano. No, no son integrales triples. No sé qué más. Ecuaciones químicas, no sé, yo odiaba química. Es simple. ¿Desea glorificar a Dios, sí o no? Ok, te va a costar todo, pero vale la pena.
Y en el matrimonio también, no pensé que el matrimonio es, como dicen por allá, solamente ir a disfrutar. Se disfruta muchísimo, hermano, créame, pero no es el disfrute que tú te imaginas. Y vamos a llegar a eso. Se puede caer en el error de fijarse en lo físico, en lo material, en la conexión, pero dejar de lado lo más importante. Amado hermano, hermano soltero que estás acá, soltera, ¿cuál es tu filtro? O bueno, la pregunta es, ¿tienes siquiera un filtro? Porque hay algunas personas, lamentablemente, que se fijan en la última persona que deberían fijarse. Si usted se fija en una persona que no ama al Señor, lo más probable es que usted no ama al Señor en primer lugar. Si usted se comporta y conduce como una persona inmadura espiritualmente, no espere usted atraer a una persona madura. Si usted estando en el Señor, lo único que tiene que ofrecer es lo físico o lo material, usted va a atraer únicamente a personas que se fijan en lo físico y en lo material. Es lógico. Pero un hombre y una mujer piadosa van a buscar a un hombre y una mujer piadosa. Pocas palabras, ¿qué le ofrece usted a una potencial pareja? ¿Quién se va a querer casar con un niño, emocionalmente hablando? ¿Quién se va a querer casar con una niña? Emocionalmente hablando, espiritualmente hablando, de nuevo, no hablo de perfección, pero es más difícil cuando usted ve personas que no son conscientes de las áreas con las que deben luchar. ¿Y sabe cómo una persona es consciente de las áreas con las que debe luchar? Cuando busca ser santificado. Qué difícil que hay personas que ya empiezan a quererse santificar de forma acelerada, ya cuando tienen a la persona enfrente, pero han desperdiciado toda su soltería viviendo para sus bayuncadas, para sus disfrutes. Y después le echa la culpa a la iglesia, a Dios. Cuando tú no has aprovechado el tiempo que Dios te ha dado para ser santificado y luego, ah, me frustro porque no consigo novia, no consigo esposa, no consigo esposo, no consigo novio. Pablo explica por qué hay que tener mucho cuidado en el siguiente pasaje. Mira el versículo 28 del capítulo 7, por favor. ¿Está conmigo, iglesia? Y si te casas no es pecado, y si una mujer se casa no ha pecado. Sin embargo, ¿qué dice acá? Ellos, el que se casa, ¿qué va a pasar? Tendrá problemas en esta vida y yo quiero evitárselos. ¿Sabe? Yo veo a mi hijo cuando tiene un problema enfrente y no lo puede resolver. Es interesante. Él empieza a gritar y a patalear. ¿Sabe por qué? Porque es un niño y me toca enseñarle. Pero qué difícil es ver a un adulto comportándose como niño, pataleando cuando no le salen las cosas como quiere. Triste. Y lo que Pablo dice acá es, antes de quererte casar, hermanito, hermanita, evalúa si tú has madurado en estas cosas, porque vas a meterte en problemas que van a venir con ello y que van a demandar madurez de tu parte en estas tres cosas, financieramente, emocionalmente y espiritualmente. Yo quisiera evitarle esos problemas. Yo quisiera que no te metieras en esas cosas, aún no al menos. No, pastor, pero es que no, ya, hoy sí. Dios ya me habló, ya hicimos aquí, ya por allá, ya estuvo, y ya tenemos el lugar de la boda. Yo sabe qué veo, realmente veo al niño casi que con la paleta ahí todavía corriendo, diciendo, me quiero casar. Y se lo dice a alguien, hermano, no que se quiere colocar por encima suyo, se lo dice a alguien que metió muchísimo la pata en el inicio de su matrimonio, precisamente porque pensaba que había madurado y no. No tuve el consejo que hubiera buscado, pero eso no es justificante. Muchos acá tienen consejo y no lo buscan. Pasarse sin atender a la sabiduría, amado hermano, y a la sabiduría de Dios que a veces te puede dar, no en algo tan explícito como palabras, sino tal vez incluso en las circunstancias.
El matrimonio, escúchame bien por favor, el matrimonio es suficientemente difícil como para casarse con la persona incorrecta o siendo tú la persona incorrecta todavía. O en las circunstancias incorrectas. Puede que no sea pecaminoso, aquí dice Pablo, hey, no es pecado que te cases, pero no es sabio. Y en la última consecuencia, en la última instancia, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. No es pecado casarse, pero puede ser pecaminosa tu falta de sabiduría y tu imprudencia. Mire, Pablo aquí les habla, obviamente, tomando en cuenta la presente aflicción, lo que estaba ocurriendo. De nuevo, recuerdo que no es que Pablo considere de que es más sabio o es siempre más prudente o es más espiritual que alguien se quede sin casarse. No, está diciendo, hey, vean las circunstancias también como un medio por el cual, perdón, Dios les puede hablar. Dios te puede llevar a atender sabiduría por medio de las circunstancias. Y busca las circunstancias y busca el consejo de otras personas y busca el consejo en su palabra y de ahí toma una decisión. En situaciones normales, hermano, como mínimo debería entonces, y aquí esa palabra yo la odiaba cuando estaba joven, la palabra proceso. Que van a empezar un proceso los hermanos. Odio eso, pero no hay otra forma de expresarlo, vaya, porque es un tiempo, vaya, cual puede variar según cada circunstancia, por medio del cual las personas que buscan casarse puedan verificar que los elementos de los cuales hablamos estén presentes al menos en un grado aceptable en ambas personas. Porque si no, el otro va a tener que chinear a uno. Así de sencillo. Mire, recuerde por favor, casarse no es la búsqueda de la felicidad. No es encontrar a una persona que mágicamente me va a hacer feliz y que va a llenar todas mis expectativas, sino que se trata de una persona con la cual sí, va a haber felicidad, pero no de la forma que el mundo me dice. Es una persona con la cual voy a poder glorificar a Dios como hogar. La felicidad cobra una dimensión diferente, hermano. Sí, va a haber momentos bonitos, va a haber momentos de diversión, momentos de cariño, va a haber logros, va a haber romance, va a haber viajes. Está bueno, hermano. Qué chivo. Pero esto es secundario versus la gloria mayor que el Evangelio busca. La felicidad en el Señor viene de entender que el hogar es gobernado por Dios y sus principios, porque esto es edificar la casa sobre la roca. No puedes ser feliz en un viaje a Disney que te costó $7,000. ¡Qué chivo! Yo soy feliz sentándome también, no pensé, amor, que no me importa lo demás, pero yo soy feliz, por ejemplo, tomándome una taza de café con mi esposa y hablando con ella. Y ver y que ella me cuente cómo en las cosas que está pasando hoy en su vida, ella va aplicando el evangelio. Yo soy feliz de ver que en algún momento de una discusión los dos podemos decir, ¿sabes qué? Perdóname, te fallé de esta forma. Y eso me llena más de felicidad que otra cosa. Porque yo sé de casos de personas que se pueden ir a gastar miles de dólares en un viaje, pero andan enojados todo el tiempo. En las fotos, ahí sí sonriendo, ¿verdad? Pero detrás, perros y gatos, hermano. La felicidad es pasajera, sí es humanamente fundamentada, pero es sólida, es trascendental. Si su significado está asociado a algo que el Señor ha edificado. La unión con mi esposa ya no es una unión únicamente sentimental o emocional. Claro, es mi mejor amiga y créame, tenemos los mismos gustos, las mismas tonteras, nos dan risa, tenemos el mismo humor así malísimo, pésimo. Gracias a Dios le da risa a mis malos chistes, hermano, eso es una bendición. Pero sabe, más allá de eso, es la persona que mejor me conoce. Y es la persona que Dios perfectamente ha afinado para que me estorbe mi pecado. Y eso, nada más lo vale en el mundo. ¿Qué buscas? Una persona que te haga reír, una persona que te llene tus vacíos emocionales o una persona que sea evidente que el Señor le ha mandado a tu vida con un propósito. Entonces, hermano, esto no se descubre de la noche a la mañana. El amor hollywoodesco
el amor de te vi y de un solo supe que eras tú. Eso es paja, hermano. Sí, hay casos en los cuales obviamente puede haber una atracción física inmediata. Yo cuando vi a esta mujer me encantó inmediatamente, pero sabía obviamente que por mi experiencia pasada, que solamente no basta una cara bonita. Y eso se conoce con el tiempo. ¿Qué aconsejamos entonces nosotros? Y aquí aclaro, y perdón, no lo dije en ese momento, no lo dije en su momento. Como gracia y verdad, jamás le vamos a decir a usted, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Nuestra función es decirte, hermano, lo que la Biblia dice es esto. Allá decidí. Te insto, te aconsejo, te exhorto que hagas esto, pero al final decides tú. ¿Qué debería haber en un proceso previo al matrimonio entonces? Muy rápido. Primero, una amistad en el Señor. Y eso es donde muchos fallan, porque muchos se adelantan y se saltan pasos yendo de un solo a que, vayas tú, traicionados por emociones. Es importante tomarse el tiempo para conocer a la persona, conocerla realmente sin la presión de tener que agradarle o guardar mi imagen, porque cuando ya hay como de emociones de por medio, la gente nunca se deja conocer como son. De hecho, estás atrasando las cosas, si es que eventualmente van a pasar. Claro, nunca puedes conocer a alguien 100%. Yo a mi esposa la sigo conociendo aún. Ella me sigue conociendo todavía. Pero una amistad que genuinamente lo sea, permite tener una mejor idea de cómo esa persona es en relación a los tres factores que hablamos antes. ¿Qué piensa de las finanzas? ¿Qué piensa de estas áreas que tiene que trabajar? ¿Qué piensa del evangelio? Hermano, cuando la Biblia dice que el amor es paciente, aquí cobra una dimensión especial. No fuerces algo que tal vez el Señor no quiere que ocurra, solo porque te sentiste una emoción muy fuerte. Las emociones son lo menos confiable que puede haber. Luego debe darse un noviazgo y un compromiso, o un compromiso, y aquí lo digo el mismo momento porque hay algunas personas, incluso conocemos hermanos que se han ido de una vez a un compromiso y está bien, siempre y cuando se haya respetado lo anterior. Hay que entender que cuando estos pasos se dan, y aquí quiero reforzar algo, es porque ya hay un convencimiento y que hay una intención clara, hay un norte y un propósito para la relación. No debe darse en la iglesia casos de personas que dicen, vamos a empezar esto, a ver qué sale, a ver qué ondas, a ver qué dice el Señor. Mire, aquí ya no es el Urim y el Turim que tiraban antes en el Antiguo Testamento para que el Señor les dijera las suertes. Aquí la Biblia ya presume que usted y yo tenemos al Espíritu Santo que nos da su sabiduría para que tomemos decisiones con base a su sabiduría celestial, no sobre a nuestras emociones y nuestros impulsos. Uga, buga. Ahí voy, yo quiero, sí, yo querer, yo tener, yo alcanzar, yo forzar. Esa sabiduría la Biblia dice que es animal. Y estas cosas, cuando la gloria de Dios, ¿sabe? La gloria de Dios está de por medio acá. Una unión matrimonial no es algo con lo cual se deba jugar, porque es el nombre del Señor el que está de por medio. Cuando dos personas dicen, vamos a juntarnos, es porque dicen, ya entendimos, no estamos jugando, no somos niños que quieren jugar, sino que ya sabemos el peso de lo que conlleva nuestra decisión y estamos dispuestos a glorificar a Dios juntos y a mostrar al mundo su gloria. Pero para muchos es a ver qué sale. Mm. Acompáñeme, por favor, otra vez el versículo 28. Fíjense bien, por favor, lo que dice ahí. Perdón, hermanos, han dado recuperándome de una gripe y ahorita decidió reaparecer. Ellos tendrán problemas en esta vida y yo quiero evitárselos. Como pastores muchas veces caemos mal, yo sé. Amén, dicen por ahí.
Hermano, si con caerte mal te puedo evitar un problema, con gusto lo voy a hacer porque te amo lo suficiente. Pero también llega un punto en el cual si tú no quieres hacer caso, ¿ok? Tu dentadura sufrirá las consecuencias. Cuando estas cosas salen mal, personas terminan yéndose de la iglesia o se distancian, lo cual indica que en principio no hubo algo que estuvo bien ahí. Si una relación de noviazgo concluye, debe hacerse amorosamente y con respeto. Y lo que hace posible que algo concluya así es porque el noviazgo se lleva con amor y con respeto. Una relación de compromiso no debería concluir ni interrumpirse, a menos que exista un caso de pecado grave de una de las dos partes. Caso contrario es porque no se entiende lo que significa esto. Si bien el noviazgo no existe bíblicamente hablando y la Biblia habla de matrimonio y compromiso, entendemos que hay realidades contextuales socialmente hablando que lo hacen válido, hermano. Si mientras el noviazgo se lleve de una forma honrosa y en santidad y por un tiempo prudencial, ¿y cuánto llevan? 5 años, no, hermano. No, hermana, o sea, no se va a casar contigo, no te va a dar el niño, ¿eh? Dejémonos de pajas. Si bien el noviazgo no existe bíblicamente hablando, es un paso saludable que permite evitar que se dé un paso errado de forma precipitada. Así como Corinto estaba pasando por una situación por la cual no era lo más conveniente que los comprometidos se casaran en ese momento, hay circunstancias por las cuales es válido, aconsejable y bíblico no apresurar la decisión de casarse. La sabiduría bíblica lo dice, hermano. Y lo voy a hacer en alusión a los tres elementos que vimos. Y voy rápido porque me faltan 2 puntos todavía, santo Dios. Cuando hay temas financieros o de madurez financiera, deudas, un hombre que no quiere esforzarse, o una mujer con expectativas altas versus lo que el hombre puede ofrecer porque no quiere ceder al estándar que se acostumbró en su casa. Y los suegros pueden no contribuir a eso. Y mira, y vos le puedes dar el mismo estilo de vida que le daba yo aquí en la casa. ¿Y quién dice que eso es necesario? O sea, si ya se fijó en ese hombre es porque está sabedora de cómo es ese tema y a lo que va. Hay personas que dicen, no, hombre, mira, no te preocupes, yo sé que ahorita no trabajo, pero Dios proveerá. Hay un problema de teología y recuerde que Dios no consiente la holgazanería ni la falta de madurez, hermano. Es decir, es diferente que busque casarse un hombre o una mujer que ganan poco, pero se esfuerzan en trabajar. Y es evidente que por voluntad de Dios y por providencia de Él no salen más cosas, pero se esfuerzan intentando a personas que irresponsablemente piensan que les va a llover dinero del cielo. Hay una diferencia ahí. Por otro lado, también es razonable que una mujer quiera llevar a un hombre a buscar superarse, pero no es aceptable delante de Dios que el valor de un hombre delante de los ojos de una mujer sea en función del dinero. Si hay temas de madurez emocional, una relación donde haya una cantidad anormal de peleas, es decir, que la pelea sea la normalidad y no la excepción, donde hay situaciones pecaminosas de palabras hirientes, constantes rupturas, peleas altisonantes, situaciones donde uno de los dos exhibe comportamientos altamente demandantes de tiempo, por ejemplo, que tenés que estar conmigo todo el tiempo, no va a tener tiempo libre vos, todo es conmigo. Ustedes vieron alguna vez la caricatura del zorrillo que andaba persiguiendo al gatito, nunca lo vieron, Pepe Le Pew. Bueno, donde hay celos desmesurados, control y sobre todo un tema donde hay que huir, hermano. Es cuando es evidente que la persona o una de las dos está colocando su felicidad y realización en función de lo que recibe del otro. El creyente debe estar contento y satisfecho en su Señor. Ya cuando pone su felicidad en función de otra persona, es porque esa persona no ha madurado todavía y va a ser alguien que te va a chupar la vida en un matrimonio.
Estas cosas, hermano, no se van a arreglar mágicamente en el matrimonio, al contrario, el matrimonio va a ser una lupa que lo va a magnificar y lo va a hacer mayor, porque hay un tema que muchos no toman en cuenta, que es la convivencia, aquello que es aceptable, porque, bueno, ya estuvo, ya se fue, ya lo vemos la otra semana, hoy te despertás y te dormís con esa persona. Pero lo más grave es cuando hay temas de madurez espiritual o de índole espiritual o doctrinal. No quiere decir que aquí, por ejemplo, dos personas no se deban casar si tienen posturas diferentes en temas secundarios. Ok, vos sos dispensacional, pues ya no importa. No, hermano, no es eso. Pero me refiero a temas centrales. La denominación de una persona tiene que ver con su postura respecto a salvación, con su postura respecto a la obra del Espíritu Santo, a santificación, a lo que creen sobre la sumisión a la Biblia, sobre la autoridad de la iglesia, donde la persona se congrega, sus creencias respecto a la autoridad de la Biblia, el significado del Evangelio en su vida de santificación, cómo su vida de sumisión, su vida de servicio, deberían ser indicadores a tomar en cuenta. Más allá de eso, si estar con una persona no me edifica porque no muestra interés en su maduración, santificación, no es una persona que deba buscar. No quiere decir que en el matrimonio mágicamente se va a arreglar. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Voy a entrarme algunas cosas por ahí porque tengo que concluir en 10 minutos. Lo que Pablo aquí dice no es no se casen, lo que Pablo está diciendo es tomen en cuenta mis palabras. Si se casan en estas circunstancias, van a tener más problemas. Si hay situaciones del índole que le acabo de mencionar, si hay problemas a nivel emocional, a nivel financiero, a nivel espiritual, tómese su tiempo. No se aviente. No apresure aquello que Dios posiblemente sí quiera, pero en su momento. Sobre todo si usted tiene un buen filtro, hermano, porque usted ha sido sabio en un primer momento. Los errores vienen de nosotros muchas veces. Solteros, jóvenes que están acá, atiendan consejo. Si el Señor no ha puesto a la persona adecuada en tu vida aún, es porque probablemente tú tampoco no eres la persona adecuada aún. No se trata de entonces mejorar el filtro o mejorar la búsqueda o ampliar la búsqueda como fuera LinkedIn. No se trata o como que fuera una plataforma de búsqueda de trabajo. No se trata de eso. Se trata de ser tú la persona correcta y de trabajar en tu santificación. Ahora, voy rápido porque me quedan 10 minutos literal. Bueno, 9. Hay que ubicar también el matrimonio en el contexto correcto. Yo sé que hablamos de esto y hemos hablado de esto anteriormente, pero es importante que lo toquemos muy brevemente a la luz de lo que acaba de mencionar y todo lo que desarrolla Pablo. Acompáñenme por favor al versículo 29 y 35. Dice, pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido cortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se regocijan como si no se regocijaran, los que compran como si no tuvieran nada, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, como puede agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo. Habla lo mismo también de la mujer y dice el 34 que sus intereses están divididos. Y Pablo dice en el 35, esto digo para su beneficio, es decir, hermano, te lo digo para que no te metas en problemas, no para prohibirte algo, porque algunos dicen, me están restringiendo mi libertad en esta iglesia, no me dejan ser yo. Si tú fueras algo que Dios quisiera mantener, Él no hubiera reemplazado tu corazón, hermano. Es decir, que hay algo defectuoso en ti. Entonces, el querer ser yo y el querer así sostener que te dejen ser tú, es una invitación a la falta de sabiduría. Aquí Pablo dice, tomen consejo. Les quiero de verdad ayudar para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Tanto que alguien se case
o alguien se mantenga soltero, lo que el apóstol busca es que esta persona o personas mantengan su devoción al Señor. Y aquí quiero tocar brevemente ese tema porque no piensen que los casados se me van a zafar acá. Mire, le interpreto brevemente ese pasaje. Lo que dice Pablo acá es, nuestro tiempo es breve. Nuestro tiempo en esta tierra es muy breve, corto, cortísimo, comparado con ¿qué? Con la eternidad. Y como este tiempo es breve, debemos priorizar aquello que es trascendente sobre lo que es pasajero. Es decir, no debemos apegarnos de forma errónea a lo que va a pasar de un momento a otro. El lamento, el regocijo, el poseer bienes, el usar de lo que el mundo da, no son cosas pecaminosas, son cosas importantes y que pueden glorificar a Dios. Sí, sin embargo, no son cosas de orden absoluto, son de orden relativo. ¿Relativo a qué? A la eternidad. Su lamento, amado hermano, no es eterno. Va a ser cambiado por gozo un día en Cristo. Por tanto, su lamento y sus problemas no deben guiar su vida o ser el centro de su vida ahorita. Su centro debe ser Cristo. Su regocijo terrenal un día va a terminar y usted va a experimentar algo mejor. Entonces, no ame este mundo y lo que el mundo le puede ofrecer, porque hay algo infinitamente mejor. Los bienes, lo que el mundo dice, va a pasar y va a pasar y va a ser consumido por fuego. Por tanto, no desperdicie su vida en pos de ellos. Es decir, todo lo que tenemos, lo que nos pasa en la tierra debe ser visto desde la perspectiva y óptica adecuada, incluyendo en este pasaje el matrimonio, porque el matrimonio no es eterno. Sí, yo amo a mi esposa, pero en la eternidad yo no voy a estar casado con ella ya. Claro, la mejor compañera que pueden tener en esta vida, pero una vez estemos en su presencia, ya no vamos a estar casados. Y no quiere decir porque por eso la voy a ver de menos. No, claro, es la principal y mayor relación que tengo de este lado de la eternidad. Pero debo verlo en función de lo que debe de ser la prioridad que es mi devoción al Señor. ¿Por qué, hermano? Dice la Biblia en primera de Juan 2:17, que el mundo pase sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios que permanece para siempre. Eso no quiere decir, amado hermano, entonces que yo voy a, y escuche bien, no voy a ver a mi esposa de menos. Y cuando dice la Biblia que el que esté casado es como que no estuviera, es como que, amor, ¿quién somos? No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que en relación a lo que dice de los solteros, el que está casado sea como que no está casado, es decir, que su devoción debe ser siempre, inequívocamente, en primer lugar, para el Señor. ¿Me doy a entender? El casado tiene una responsabilidad, los casados tienen una responsabilidad doble entonces, que es, claro, yo disfruto todo lo lindo que es estar casado, pero tengo también el peso y responsabilidad de ubicar esta unión en un contexto de que lo primero en nuestro hogar debe ser siempre el Señor y su gloria. El matrimonio tiene una finalidad sublime, amado hermano, es reflejar la unión de Cristo y la iglesia. El matrimonio no es solamente pagar las deudas, pagar la casa, el carro, el colegio, ser una pareja humanamente y socialmente funcional. Claro, todo esto es bueno, sí, y se espera de un cristiano. Sería un mal cristiano alguien que no lo hiciera, que estuviera endeudadísimo y que los estuvieran llamando de todos lados porque no ha pagado bien. Claro, no, pero no se trata solamente de esto. Los que se han casado han entrado en una relación de una naturaleza esencialmente y principalmente santificadora. El que se casa, la que se casa, desde antes de casarse, ha decidido santificarse porque se aparta para esa persona, pero también se aparta para el Señor. Dios ocupa a tu esposo, a tu esposa como el medio, el instrumento perfecto y preciso que necesitas en tu santificación, si es la persona correcta. Más allá de complementarse en carácter, el Señor va a ocupar las fallas de carácter, los errores y pecados de tu cónyuge para santificarte y llevarte a una mejor dependencia de Él. Por tanto, la relación matrimonial no debe ser mundana. Y eso es lo que Pablo quiere decir acá. El que esté casado como que no estuviera, es decir, primero el Señor.
tú debes llevar a tu relación matrimonial a ser una meramente de carácter santificador y santificado. Los esposos deberían entonces estorbarse el pecado el uno del otro, animarse en la fe, exhortarse cuando sea necesario, buscando siempre la edificación y crecimiento uno del otro. Y hombres, aquí les hablo con mucho amor. Esto principalmente cae del lado de quién? ¿Del pastor? No, tuyo. La Biblia dice que debemos amar a nuestra esposa, bíblicamente hablando, eso significa santificarla, purificando por el lavamiento del agua con la palabra, como Cristo lo hizo con la iglesia. El esposo debe ser alguien que constantemente santifica a su esposa, no por sus criterios propios, no por su opinión, no por lo que cree que es lo mejor, sino por lo que la palabra de Dios dice. Y, ojo, no caer también en el error de convertirnos en fariseos en nuestro hogar, pensando que somos más santos o más espirituales. Porque la forma en la cual la mujer aprende en el hogar es cuando ve enfrente a uno que es igual de pecador que ella, pero que en humildad le quiere servir la palabra, porque se está esforzando día con día por obedecer al Señor. Qué chivo venir y decir, no hombre, pero que vos sos, aquí sos una gran rebelde al Señor, vos sos una gran pecadora. Y yo con el corazón lleno de arrogancia. Yo con cero credibilidad. Y aquí voy concluyendo. Muchos idolizan al matrimonio y pueden idolizar a sus esposas, pensando que las aman mucho, pero fallando en santificarlas, disipularlas y edificarlas. Por no tener problemas, han renunciado a su función sacerdotal. Por no tener problemas, por llevar la fiesta en paz, ha renunciado a su función de edificar y confrontar el pecado en su hogar, permitiendo que sus familias entonces sean esencialmente mundanas con un cascarón de cristiandad encima, pero sin un compromiso real con la iglesia. Mujeres, con mucho amor, la sumisión no es una humillación como el mundo te quiere hacer creer. La sumisión bíblica es la verdadera exaltación de la imagen de Dios en la mujer. La esposa se somete a un esposo que es reflejo de Cristo, por tanto, éste le cuida y le edifica. Y ahí es cuando la sumisión cobra la verdadera dimensión bíblica. Someterse es entonces descansar en el cuidado de Dios y el valor que Cristo te da, mujer. Eso seguramente no se va a ver de forma perfecta en tu vida diaria, porque cuando ves al que tenés enfrente posiblemente no sea así todo el tiempo. Pero sí va a ser un ejercicio de humildad y obediencia al Señor. Si te sometes a una persona imperfecta, pero que sigue todos los días reflejar a Cristo, que sí es perfecto. Hermana, deja de buscar a un príncipe azul que te cumpla tus deseos. Mejor busca a una persona que todos los días crezca en sabiduría y piedad y que con base en ello te acerque a Dios. Muchas mujeres buscan formar hogares, tener tiempos familiares, memorias familiares. Hay que crear recuerdos, hay que crear memorias. Está bien, pero el que edifica la casa es el Señor. Que las piedras sobre las que edifica la casa sea el Señor que pone esas piedras de momentos en los cuales Él ha sido glorificado. En el Antiguo Testamento, cuando pasaba algo magnífico que el Señor hacía, estos hombres ponían piedras para recordar qué es lo que el Señor había hecho. Que las piedras de tu casa sean cosas que el Señor ha colocado ahí. Concluye el texto muy brevemente, no es nada nuevo lo que les voy a mencionar. Les dice a las viudas, y me he saltado varias partes porque obviamente se han sobreentendido. Dice el versículo 39 que la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere está en libertad de casarse con quien desee. Qué interesante. Con quien desee, pero que solo que sea en el Señor. Eso es aplicable también a los solteros. Hermano, hermana, tú puedes escoger a quien tú quieras, pero que sea en el Señor. Y que sea en el Señor no quiere decir, sí, soy cristiano, tengo un pescadito en mi carro, ando en la camiseta de Juan 3:16. Se refiere a que en efecto
El Señor ha sido glorificado y será glorificado siguiendo los criterios que Él te ha dicho ahora y siguiendo los pasos adecuados, buscando consejo, de modo que, claro, yo no te puedo garantizar que todo va a salir bien, pero al menos tú no vas a haber fallado por imprudente. ¿Lo debe entender, amada iglesia? Y aquí dice, concluyendo con lo que Pablo dice, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Los corintios decían que no necesitaban consejo porque tenían el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo les recuerda que él también tiene el Espíritu Santo, porque hay sabiduría en tomar consejo. Mi consejo, amado hermano, tanto si tú estás casado y luchas, o si estás soltero y aún no sabes qué decisión tomar, busca consejo. Busca consejo en el Señor y busca consejo en tu iglesia. Hay muchas personas que ya tienen años de experiencia que pueden ayudarte a buscar la sabiduría del Señor y a glorificarle en un potencial matrimonio. Si tú has fallado, si ha habido fracaso en tu vida en esta área, déjame recordarte que tu identidad no está en eso, aun y si tú has pecado. Tu identidad está en que Cristo ahora es tu vida, ahora es tu Redentor, y en Él todas las cosas son hechas nuevas. Aún el error humano más grave, haya redención en la cruz de Cristo. Y nuestra función, amados hermanos, es entonces edificarnos para que entonces, aun cuando hemos fallado, podamos tomar las decisiones correctas de ahora en adelante. Porque ese es el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.